Papá dejó un mensaje de voz: te cortamos el grifo. No vengas a Acción de Gracias. Yo solo respondí por mensaje: lo aprecio. Esa noche, eliminé mi nombre de su cuenta bancaria conjunta del negocio. 36 horas después, tenía 88 llamadas perdidas, y a medianoche, sus llamadas se convirtieron en mensajes de voz desesperados. El mensaje de voz llegó a las 2:47 de la tarde un martes. Estaba a mitad de la revisión del portafolio de impuestos de un cliente, cuando mi teléfono vibró. El nombre de papá apareció en la pantalla, pero lo dejé ir al buzón. Hacía 3 semanas que no hablábamos, lo cual no era inusual últimamente. Nuestra relación se había tensado desde que comencé a hacer preguntas sobre el negocio familiar, preguntas que nadie quería responder. Terminé mi trabajo antes de escuchar el mensaje. Algo en ver su nombre me apretó el estómago, una respuesta pavloviana a años de decepción disfrazada de preocupación parental. Su voz era fría cuando finalmente pulsé reproducir. Hallie, tu madre y yo hemos discutido esto extensamente, y hemos decidido que es hora de que aprendas a valerte por ti misma. Te cortamos el apoyo financiero, con efecto inmediato. Además, no te molestes en venir a Acción de Gracias este año. Necesitamos un poco de espacio de tu constante negatividad y acusaciones. Tal vez esto te enseñe algo de gratitud. El mensaje terminó abruptamente. Sin despedidas. Sin un te quiero. Solo la voz automática diciéndome que podía pulsar 1 para repetir, o 7 para borrar. Me quedé sentada en mi oficina en casa, mirando el teléfono. 28 años y mi padre acababa de desinvitarme de Acción de Gracias por un mensaje de voz. La parte de cortarme el grifo era casi ridícula, no había tomado dinero de ellos en 6 años, desde que me gradué con mi certificación CPA y comencé mi propia práctica. Pero no fue eso lo que me hizo temblar las manos. Lo que me heló la sangre fue la crueldad casual, la suposición de que los necesitaba, de que todavía era la niña que lloraba cuando papá levantaba la voz. La completa indiferencia hacia el problema real que había estado tratando de abordar, el hecho de que habían estado usando mi nombre y número de seguro social en documentos comerciales sin mi conocimiento o permiso, desde que tenía 19 años. Lo descubrí por accidente, 3 meses antes. Un cliente había mencionado ver mi nombre listado como una de las principales en los papeles de la LLC de Coleman & Associates, la firma de consultoría de mis padres. Al principio, me reí, asumiendo que era un error. Pero cuando volví a casa y revisé la caja de documentos que mi madre me había dado para guardar hacía años, ahí estaba, mi firma en papeles que nunca había visto, fechados de mi 2º año de universidad. La confrontación fue fea. Mamá lloró. Papá se puso a la defensiva, luego se enfadó. Insistieron en que lo habían hecho para proteger los activos familiares y darme una participación en el negocio. Cuando señalé que falsificar mi firma era ilegal, papá me llamó desagradecida. Cuando sugerí que necesitábamos rectificar la situación correctamente, mamá me acusó de intentar destruir a la familia. Las conversaciones se habían intensificado a partir de ahí. 3 semanas antes, les dije que quería que mi nombre fuera eliminado de todos los documentos comerciales de inmediato, o me vería forzada a tomar acciones legales. Papá me había colgado. Mamá había enviado un mensaje de texto diciendo que le estaba rompiendo el corazón. Y ahora, este mensaje de voz. Tomé mi teléfono y escribí una respuesta: agradezco el aviso. Corto, simple. Sin emoción, sin discusión, sin suplicar, solo reconocimiento. Luego, abrí mi portátil e inicié sesión en el portal bancario en línea de Coleman & Associates. Aquí está lo que nadie te dice sobre ser agregado a cuentas comerciales sin tu conocimiento. Una vez que estás en ellas, tienes acceso completo. Mis padres me habían puesto como copropietaria en papel para proteger activos, sin imaginar que yo podría ejercer los derechos que venían con esa designación. Había estado monitoreando la cuenta desde que descubrí mi nombre en los papeles, sin tocar nada, solo observando, aprendiendo sus patrones. Papá tomaba todas las decisiones financieras importantes, pero no era particularmente cuidadoso en mantener reservas adecuadas. El negocio operaba con un margen estrecho, con la mayor parte de su capital operativo ligado a proyectos en curso. El saldo actual era de $84.700. No su patrimonio total, pero sí el efectivo líquido que necesitaban para la nómina, los pagos a proveedores y los gastos operativos.
El pago más grande de su cliente no vencía hasta dentro de 6 semanas. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo. Esto no se trataba de venganza, se trataba de protección. Ya habían demostrado que usarían mi identidad como mejor les pareciera. ¿Qué les impediría pedir préstamos a mi nombre, acumular deudas, hundir mi puntaje crediticio junto con el suyo si el negocio fracasaba? La configuración de notificaciones mostraba que papá era el único que recibía alertas de actividad de la cuenta. Mamá ni siquiera tenía acceso en línea, ella todavía hacía todo por teléfono o en persona, tecnológicamente incompetente por elección. Creé una nueva cuenta comercial en un banco diferente. Luego, transferí $84.700 de Coleman Associates a ella. Todo el proceso tomó menos de 10 minutos. Mi dedo se mantuvo sobre el botón de confirmar durante quizás 30 segundos. Luego hice clic. La pantalla de confirmación apareció, transferencia completada. Tiempo de procesamiento, 24 a 48 horas. Cerré mi portátil y fui a preparar la cena. Mis manos estaban firmes. No sentí nada más que una extraña calma hueca. La primera llamada llegó 39 horas después. Estaba en el gimnasio cuando mi teléfono comenzó a sonar. El nombre de papá. Rechacé la llamada y continué mi entrenamiento. Cuando terminé mi enfriamiento, había 4 llamadas perdidas más de él y 2 de mamá. Luego comenzaron los mensajes de texto. Papá, llámame inmediatamente. Papá, Hallie, esto es urgente. Papá, llámame ahora. Mamá, cariño, por favor, llama a tu padre. Está muy molesto. Conduje a casa, me duché y me hice una ensalada. El teléfono seguía vibrando. Lo puse boca abajo sobre la encimera y comí lentamente, metódicamente. Cada bocado era deliberado. Cada momento de silencio era mío. Cuando finalmente levanté el teléfono de nuevo, había 23 llamadas perdidas. Los mensajes de voz habían comenzado. El primer mensaje de papá era de furia contenida. No sé qué crees que estás haciendo, pero tienes que revertir esa transferencia de inmediato. Esto no es un juego, Hallie. Llámame de vuelta. El segundo fue más fuerte. Has robado dinero del negocio familiar. Eso es robo. Presentaré cargos si no arreglas esto ahora mismo. Los mensajes de mamá eran llorosos. Por favor, cariño, solo habla con nosotros. Lo que sea que esté mal, podemos arreglarlo. Tu padre está fuera de sí. Los borré todos sin terminar de escuchar ninguno. Las llamadas continuaron durante toda la noche. Diferentes miembros de la familia comenzaron a contactar. Mi hermano mayor, Jason, envió un mensaje de texto: ¿qué diablos hiciste? Papá está perdiendo la cabeza. Mi tía Carol llamó, dejó un mensaje sobre cómo las familias deberían permanecer unidas. Mi primo Brandon envió un mensaje de Facebook preguntando si todo estaba bien. Habían movilizado a toda la familia, pintándome como la villana. Pobre Hallie, sufriendo algún tipo de crisis. Pobre Hallie, robando a sus propios padres. Ninguno de ellos conocía la historia completa. Por supuesto, mamá y papá nunca les dirían sobre los documentos falsificados, los años usando mi identidad sin permiso. Eso los haría quedar mal. A medianoche, tenía 88 llamadas perdidas de varios miembros de la familia. Los mensajes de voz habían cambiado de tono. La rabia de papá había dado paso a otra cosa, pánico. Hallie, por favor. Tenemos la nómina el viernes. Lo perderemos todo si esos cheques rebotan. Solo podemos hablar de esto. Lo que quieras, podemos arreglarlo. La voz de mamá era apenas inteligible a través de su llanto. Estás destruyéndonos, a tu propia familia. ¿Cómo puedes hacernos esto después de todo lo que hemos hecho por ti? Ahí estaba. La manipulación con la que había crecido, los viajes de culpa, el gaslighting. Después de todo lo que hemos hecho por ti realmente significaba después de que controlamos cada aspecto de tu vida y esperamos gratitud eterna por la crianza básica. Me serví una copa de vino y me senté en mi balcón. El aire de noviembre era frío, pero no me importó.
Las luces de la ciudad se extendían ante mí, y por primera vez en meses, sentí que podía respirar. Mi teléfono sonó de nuevo. Jason. Contesté esta vez. Dios mío, Hallie, ¿qué demonios está pasando? Su voz era tensa. Papá me llamó a las 11 de la noche diciendo que les robaste casi $1 millón. ¿Mencionó la parte en la que han estado usando mi identidad ilegalmente durante 9 años? Mi voz era tranquila, casi agradable. Silencio al otro lado. ¿De qué estás hablando? Lo expliqué todo, las firmas falsificadas, los papeles de la LLC, las cuentas comerciales en las que nunca acepté estar, los documentos de préstamo que encontré con mi nombre como avalista para préstamos de los que nunca vi un centavo. Me pusieron en todo para ocultar activos, Jason, para protegerse financieramente. Pero nunca me preguntaron. Simplemente tomaron mi identidad cuando era una adolescente y la usaron como quisieron. Eso no puede ser cierto. Pero su voz ahora era incierta. Ellos no harían. Tengo los documentos. ¿Quieres que te los envíe? Otra pausa. ¿De verdad les quitaste todo su dinero? Tomé dinero de una cuenta que está a mi nombre. Eso no es robo, soy yo, finalmente, ejerciendo mi derecho legal a activos que aparentemente coposeo, según sus propios papeles. Van a perder el negocio. Entonces deberían haber pensado en eso antes de cometer fraude de identidad. Tomé un sorbo de vino. Durante 9 años, Jason. 9 años usando mi nombre, mi crédito, mi identidad. ¿Qué pasa si su negocio fracasa? ¿Qué pasa si incumplen los préstamos? Estoy listada como avalista, así que mi crédito se destruye. Mi futuro financiero está ligado a sus decisiones, y nunca lo acepté. Podía oírlo respirar, procesando. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente. Quiero que mi nombre sea eliminado de todo, legalmente, correctamente. Cada documento, cada cuenta, cada papel que tenga mi firma, real o falsificada. Quiero una desvinculación completa de su negocio. Y quiero que esté documentado por un abogado. Y si hacen eso, devolverás el dinero. Si hacen eso, y si aceptan no volver a usar mi identidad para nada sin mi consentimiento explícito por escrito, y si se disculpan de verdad, no esa basura de no disculpa donde me hacen parecer la villana, entonces podemos discutir la devolución de los fondos. Hallie, sabes que papá nunca se va a disculpar. Entonces supongo que va a tener un mes realmente difícil. Colgué antes de que pudiera responder. Las llamadas cesaron alrededor de las 2 de la madrugada. Supuse que finalmente se habían ido a dormir, o tal vez se habían rendido por la noche. Dormí mejor que en meses. El jueves por la mañana trajo una nueva ola. Esta vez fue mamá quien llamó a las 7 de la mañana, contesté. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Su voz estaba ronca de tanto llorar. Somos tus padres. Ustedes falsificaron mi firma en documentos legales. Te estábamos protegiendo, dándote un futuro. Se estaban protegiendo a ustedes mismos y usándome para hacerlo. Todavía estaba en la cama, mirando el techo. ¿De verdad pensaron que nunca me daría cuenta? Íbamos a decírtelo cuando fuera el momento adecuado. ¿Cuándo, mamá? ¿Cuándo tuviera 30, 40? Cuando murieran y yo descubriera que era responsable de deudas que ni siquiera sabía que existían. Hizo un sonido de ahogo. Tu padre construyó ese negocio de la nada. Es toda nuestra vida, nuestra jubilación, todo lo que tenemos. Y lo pusieron todo a mi nombre sin preguntarme. Estás siendo tan egoísta. Las lágrimas se habían ido, reemplazadas por la rabia. Tan mimada y egoísta. Te dimos todo. ¿Basta? Mi voz cortó su creciente histeria. Simplemente basta. Me dieron una infancia. Eso es lo que se supone que hacen los padres. No tienen derecho a usar eso en mi contra para siempre. Y definitivamente no tienen derecho a cometer fraude y llamarlo un regalo. Necesitamos ese dinero. Tienen que hacer que su abogado redacte los documentos para eliminar mi nombre de todos los activos y pasivos del negocio. De absolutamente todos. Cuando eso esté hecho, notariado y presentado ante las agencias correspondientes, hablaremos sobre el dinero.
Eso podría llevar semanas. Tenemos la nómina mañana. Deberían haber planificado mejor. Colgué. El timbre sonó 20 minutos después. Revisé la cámara. El Mercedes de papá estaba aparcado fuera de mi edificio. Él estaba en la entrada, con un aspecto demacrado y una camisa arrugada. Había envejecido 10 años de la noche a la mañana. No le abrí. Llamó a mi teléfono, rechacé la llamada. Tocó el timbre de nuevo, luego comenzó a presionarlo repetidamente. Mi vecina, la señora Chen, abrió su puerta y le dijo algo. Dejó de tocar el timbre, pero no se fue. Me vestí, preparé café y lo observé a través de la aplicación de la cámara. Se quedó allí durante 45 minutos antes de volver a su coche. El correo electrónico llegó una hora después. Asunto, de tu padre. El mensaje era largo y divagante, alternando entre la rabia y la súplica. Me llamó vengativa, cruel, despiadada. Dijo que mamá estaba sufriendo dolores en el pecho por el estrés. Dijo que yo estaba destruyendo a la familia. Dijo que me arrepentiría. Y luego, enterrado en medio del tercer párrafo, si solo hubieras mantenido la boca cerrada y nos hubieras dejado manejar las cosas, nada de esto habría pasado. Ahí estaba. La verdad que ni siquiera se dio cuenta de que estaba admitiendo. Esto no se trataba de protegerme o darme una participación en nada. Se trataba de que yo fuera obediente, de que no hiciera preguntas, de que fuera un nombre conveniente en un papel, en lugar de una persona con derechos y autonomía. Le reenvié el correo electrónico a mi abogado con una nota breve: por favor, archiva esto con el resto de la evidencia. Porque había contratado a un abogado 3 semanas antes, justo después de la primera gran pelea. Le había mostrado todo, las firmas falsificadas, los documentos que nunca había visto, la cronología de cómo se había utilizado mi identidad. Él había sido claro, tenía múltiples opciones legales, incluyendo presentar cargos por robo de identidad y fraude. Pero si vas por ese camino, me había advertido, destruirás tu relación con tus padres permanentemente. Le dije que lo pensaría. Ahora, lo tenía contratado, listo para avanzar si era necesario. El viernes por la tarde trajo un cambio que no había anticipado. Sonó el teléfono de mi oficina, la línea fija que le di a exactamente 3 personas. Una de ellas era mi contable, María, que me había estado ayudando a organizar mis propias finanzas después de que saliera a la luz el desastre con mis padres. Hallie, acabo de recibir una llamada muy extraña de alguien que dice ser el socio comercial de tu padre. Su voz era cautelosa. Un hombre llamado Gerald Hutchinson. Mi estómago dio un vuelco. Gerald era el socio silencioso de papá, el hombre que había invertido en Coleman Associates hace 5 años cuando necesitaban capital para expandirse. Lo había conocido exactamente 2 veces, en las fiestas de Navidad de la empresa. ¿Qué quería? Preguntaba sobre tu situación financiera actual, si tenías los medios para devolver los fondos prestados. Le dije que no podía discutir información del cliente, pero se puso bastante agresivo. Empezó a insinuar que habías robado a la empresa y que estaba considerando acciones legales. Esto se estaba intensificando más rápido de lo que esperaba. Papá no solo estaba en pánico en privado, sino que estaba reclutando aliados, construyendo una narrativa en la que yo era la criminal. Gracias por el aviso, María. Si vuelve a llamar, simplemente cuelga. Ya lo tenía planeado. Pero Hallie, ten cuidado. Este tipo parecía ir en serio. Después de colgar, volví a abrir los documentos de la LLC. Efectivamente, Gerald Hutchinson figuraba como propietario del 30% de Coleman Associates, lo que significaba que tenía un interés creado en la supervivencia de la empresa y un 30% de razones para ir tras de mí. Llamé a David de inmediato. Están expandiendo su estrategia, dijo después de que le expliqué. Intentando presionarte desde múltiples ángulos. Es una táctica común cuando la gente se siente acorralada. ¿Puede Hutchinson realmente hacer algo? En realidad, no. Todavía estás listada como principal en la empresa, lo que significa que tenías todo el derecho legal para acceder a esos fondos, pero podría intentar hacer ruido, presentar quejas, presionarte a través de otros canales. Hizo una pausa.
¿Qué tan comprometida estás a llevar esto hasta el final? Completamente. Bien. Porque probablemente va a empeorar antes de mejorar. Tenía razón. Jason llamó de nuevo el viernes por la mañana. Papá está en el banco tratando de detener la transferencia. Le dijeron que ya se completó y que la única forma de recuperarla es que tú la devuelvas voluntariamente. Me alegro de que el sistema bancario funcione como debe ser. Hallie, esto es serio. Está hablando de presentar una denuncia policial. ¿Por qué? Estoy listada como titular de cuenta autorizado. Transferí dinero de una cuenta a la que tengo acceso legal a otra cuenta a mi nombre. Eso no es un delito. Él dice que robaste. Y yo digo que él cometió fraude de identidad durante 9 años. Me pregunto qué historia encontrará la policía más convincente cuando les muestre las firmas falsificadas. Podía oírlo hablar con alguien de fondo, probablemente su esposa, Sara. ¿Cuál es tu objetivo final aquí?, y preguntó. ¿Quieres que lo pierdan todo? Quiero que reconozcan que lo que hicieron estuvo mal. Quiero que lo arreglen, y quiero que entiendan que no pueden tratarme como un accesorio en su planificación financiera. Sabes que nunca lo verán de esa manera. Entonces supongo que estamos en un punto muerto. La voz de Sara se escuchó débilmente. Pregúntale si se reunirá con ellos. Jason transmitió el mensaje. Pensé en ello, los mensajes de voz, el timbre sonando, el correo electrónico llamándome vengativa, la completa falta de responsabilidad real. Me reuniré con ellos una vez que reciba los documentos de su abogado, eliminando mi nombre de todos los activos y pasivos del negocio. No antes. Eso no es razonable, Hallie. Ellos falsificaron mi firma. Usaron mi número de seguro social sin mi permiso. Me pusieron como avalista de préstamos comerciales que nunca acepté. Y cuando les pedí que lo arreglaran, me cortaron el grifo y me desinvitaron de acción de gracias. Mi voz finalmente se elevó. Así que no creo que exigirles que realmente aborden el problema antes de que les devuelva su dinero sea irrazonable. Se quedó en silencio por un momento. ¿De verdad crees que falsificaron tu firma? Sé que lo hicieron. Estaba en Arizona en una conferencia el día que supuestamente se firmó uno de esos documentos en Michigan. Tengo los recibos del hotel y el registro de la conferencia para probarlo. ¿Jesús? Sí. Colgó sin despedirse. El lunes por la mañana, recibí un correo electrónico de un bufete de abogados que no reconocía. El asunto decía, Coleman & Associates LLC, solicitud de reunión. El correo electrónico era profesional, cuidadosamente redactado. Representaban a mis padres y querían programar una sesión de mediación para resolver la disputa financiera actual. Sugirieron el miércoles a las 2 de la tarde en sus oficinas. Se lo reenvié a mi abogado. Me llamó en menos de una hora. Ahora se lo están tomando en serio. Contratar representación significa que saben que están expuestos. Debería aceptar la reunión. Solo si quieres. Pero ve sabiendo que intentarán todas las tácticas de manipulación posibles. Llorarán, gritarán, te harán sentir culpable. Mantente enfocada en lo que quieres. Llegó el miércoles. Me tomé la tarde libre y conduje a las oficinas del bufete en el centro de Detroit. El edificio era antiguo, pero bien mantenido, el tipo de lugar que gritaba, práctica familiar establecida. Mi abogado, David Chen, me recibió en el vestíbulo. Era más joven que el abogado de mis padres, probablemente de unos 40 años, con ojos agudos y una actitud profesional que aprecié. Recuerda, dijo mientras subíamos en el ascensor, tú no eres la que cometió fraude. No dejes que te hagan sentir como la villana. La sala de conferencias era exactamente lo que esperaba, mesa grande, sillas de cuero, una vista de la ciudad. Mamá y papá ya estaban allí con su abogado, un hombre de pelo plateado en un traje caro. Los ojos de mamá estaban rojos e hinchados. Papá parecía no haber dormido en días. Ninguno de los dos me miró a los ojos. Su abogado, que se presentó como Robert Williamson, comenzó con cortesías que se sintieron huecas. Luego fue al grano. Señorita Coleman, sus padres me han pedido que facilite una resolución a esta desafortunada situación.
Están preparados para hacer ciertas concesiones si usted acepta devolver los fondos que transfirió. Estoy preparada para devolver los fondos cuando mi nombre sea legalmente eliminado de todos los documentos comerciales, respondí con calma. Ese es un proceso complejo que llevará un tiempo considerable. Entonces debieron haberlo comenzado hace 3 semanas, cuando lo pedí por primera vez. Mamá hizo un sonido como un animal herido. La mandíbula de papá se tensó. Williamson continuó, imperturbable. Sus padres están dispuestos a eliminarla de futuras decisiones comerciales y asegurarse de que no tenga más participación en la empresa, pero necesitan acceso a su capital operativo de inmediato. Muéstreme los documentos. Deslizó una carpeta sobre la mesa. La abrí y comencé a leer. David se inclinó, escaneando los documentos conmigo. Era basura, lenguaje vago sobre la transición de responsabilidades y la reorganización de la estructura del negocio. Nada concreto sobre la eliminación de mi nombre, nada sobre abordar las firmas falsificadas, nada que realmente me protegiera. Esto es inaceptable, dijo David. Mi cliente necesita una eliminación completa de toda la documentación de la LLC, todas las cuentas bancarias, todos los acuerdos de préstamo y toda la responsabilidad por las deudas comerciales. Este documento no aborda nada de eso específicamente. Williamson parecía molesto. Estas cosas llevan tiempo para ejecutarse correctamente. Han tenido tiempo, interrumpí. Saqué esto a colación hace 3 meses. En lugar de abordarlo, me ignoraron, se enfadaron conmigo y luego me cortaron el grifo. Miré directamente a mi padre por primera vez. Me dejó un mensaje de voz desinvitándome de acción de gracias y diciéndome que me cortaban el apoyo financiero, a pesar de que no he tomado dinero de ustedes en años. Querían castigarme por hacer preguntas, por querer control sobre mi propia identidad. El rostro de papá se puso rojo. Construimos ese negocio para ti, para esta familia. Ustedes lo construyeron usando mi nombre sin mi permiso. Somos tus padres. La voz de mamá se quebró. No deberíamos necesitar permiso. La sala se quedó en silencio. David habló con calma. En realidad, señora Coleman, si necesitan permiso. Lo que hicieron se llama robo de identidad, y es un delito federal. Williamson levantó una mano. No lancemos acusaciones. No son acusaciones, dije. Tengo pruebas. Firmas que no son mías. Documentos supuestamente firmados en fechas en las que puedo probar que estaba en diferentes estados. Un rastro de papel de mi identidad siendo utilizada sin mi conocimiento o consentimiento. Papá se levantó abruptamente, su silla raspando el suelo. Esto es ridículo. Eres nuestra hija. Te estábamos protegiendo. ¿Protegiéndome de qué? Me puse de pie para enfrentarlo al otro lado de la mesa. ¿De tener mi propia identidad financiera? ¿De tomar mis propias decisiones? Querían ocultar activos, y yo era conveniente. Eso es todo lo que fue siempre. Eso no es verdad. Entonces, ¿por qué no me lo dijeron? ¿Por qué tuve que enterarme por accidente de que he estado listada como principal en su LLC durante 9 años? No tuvo respuesta. Mamá estaba llorando de nuevo, con el rostro entre las manos. Me senté, de repente agotada. No quiero destruirlos. De verdad que no quiero. Pero tampoco puedo simplemente dejar pasar esto y confiar en que no lo harán de nuevo. Necesito protección legal. Necesito que mi nombre esté completamente separado de su negocio. Y hasta que eso suceda, ese dinero se queda exactamente donde está. Williamson se aclaró la garganta. ¿Qué pasaría si acordamos priorizar la eliminación de su nombre y le proporcionamos un cronograma para completarlo? A cambio, podría devolver una parte de los fondos para cubrir los gastos operativos inmediatos. Miré a David. Hizo un gesto sutil, es tu decisión. ¿Qué parte?, pregunté. 50.000 cubrirían la nómina de esta semana y los pagos esenciales a proveedores. Pensé en los empleados que no tenían nada que ver con este desastre, personas que habían hecho su trabajo y merecían que se les pagara. Liberaré 50.000 bajo las siguientes condiciones. Primero,
Recibo un cronograma detallado para mi eliminación completa de todos los documentos comerciales con fechas e hitos específicos. Segundo, aceptan no tener más comunicación conmigo, excepto a través de nuestros abogados, hasta que el proceso esté completo. Tercero, firman un documento reconociendo que usaron mi identidad sin permiso, y aceptando nunca volver a hacerlo. El rostro de papá se puso morado. ¿Quieres que admitamos un delito? Quiero que admitan la verdad. Podríamos simplemente presentar una denuncia policial contra ti ahora mismo, amenazó, que te arresten por robo. David sonrió, y no fue amigable. Y mi cliente presentará inmediatamente contrademandas por robo de identidad, fraude y falsificación, con pruebas. Me pregunto quién saldrá peor parado en ese escenario. El enfrentamiento duró varios segundos largos. Finalmente, Williamson habló. Necesito consultar con mis clientes en privado. David y yo salimos al pasillo. A través de las paredes de cristal de la sala de conferencias, pude ver a mis padres discutiendo con su abogado. Papá gesticulaba salvajemente, mamá tenía la cabeza gacha sobre la mesa. Lo estás haciendo muy bien, dijo David en voz baja. Mantente fuerte. 20 minutos después, nos llamaron de vuelta. Williamson parecía cansado. Mis clientes aceptan sus términos. Redactaremos el documento de reconocimiento y el cronograma de eliminación antes del final del día laborable del viernes. Una vez que usted lo apruebe y firme, solicitan la liberación de los $50.000. El dinero será transferido dentro de las 2 horas posteriores a mi firma de los documentos aprobados, confirmé. Papá no me miró. Mamá seguía llorando, pero en silencio ahora. Nos dimos la mano con los abogados, la mía firme y segura, las suyas renuentes y frías. Mamá y papá se fueron sin decirme una palabra. En el aparcamiento, me senté en mi coche durante mucho tiempo antes de arrancar el motor. Mis manos temblaban, no por miedo o arrepentimiento, sino por el peso de enfrentarme a personas que me habían controlado toda mi vida. Los documentos llegaron el viernes por la tarde. David los revisó primero, hizo algunas correcciones y los envió de vuelta. Para el lunes, teníamos una versión final. El reconocimiento era breve pero claro. Thomas y Patricia Coleman reconocen que agregaron a su hija, Hallie Coleman, a varias cuentas y documentos comerciales sin su consentimiento explícito por escrito. Aceptan que todos los usos futuros de su nombre, firma o información personal requerirán su aprobación previa por escrito. El cronograma era detallado: eliminación de la LLC dentro de 30 días, eliminación de todas las cuentas bancarias dentro de 45 días, y liberación del estado de avalista de préstamos dentro de 60 días, pendiente de la aprobación del prestamista. Firmé. Transferí $50.000 de vuelta a Coleman & Associates, y luego bloqueé los números de teléfono de mis padres. Acción de gracias pasó. Lo pasé con mi amiga Rachel y su familia, comiendo demasiada dinde y jugando a juegos de mesa con sus sobrinas. Nadie me preguntó por qué no estaba con mi propia familia. Rachel sabía lo suficiente como para no indagar. Jason me envió un mensaje de texto una vez: mamá quería que te dijera que te extrañan. No respondí. Diciembre trajo la primera ronda de papeleo. Fui eliminada oficialmente de 2 de las 3 cuentas bancarias comerciales. Los documentos de la LLC se presentaron al Estado, mostrándome eliminada como principal. La situación del aval de préstamo fue más complicada. 2 prestamistas acordaron eliminarme, uno se negó, diciendo que tendría que permanecer hasta que el préstamo fuera pagado o refinanciado. David negoció: me quedaría como avalista para ese único préstamo, pero mis padres contratarían un seguro que lo pagaría si incumplían. La póliza me nombraría como beneficiaria. Era caro para ellos, pero me protegía. A mediados de enero, el proceso terminó. Cada papel que tenía mi nombre vinculado a su negocio fue corregido o asegurado. Mi abogado me envió una carpeta con copias de todo, prueba de que finalmente estaba legalmente separada. Transferí los fondos restantes de vuelta a Coleman & Associates el 23 de enero, excepto $50.000 que me quedé. Lo llamé una tarifa administrativa por 9 años de uso no autorizado de mi identidad. David dijo que podrían intentar impugnarlo, pero les costaría más en honorarios legales de lo que valía. No lo impugnaron. No he hablado con mis padres desde esa reunión en noviembre.
Jason me mantiene informada ocasionalmente. El negocio está luchando, pero sobrevive. Mamá pregunta por mí cada pocas semanas, papá se niega a mencionar mi nombre. Mi tía Carol me envió un mensaje de Facebook llamándome egoísta y cruel, la bloqueé. Mi primo Brandon se acercó para decir que entendía por qué lo hice, que siempre había pensado que mis padres eran demasiado controladores. Tomamos un café la semana pasada. La terapeuta que empecé a ver en diciembre dice que estoy procesando décadas de manipulación y violación de límites. Probablemente tenga razón. Algunos días me siento culpable. La mayoría de los días me siento libre. Estoy planeando un viaje a Colorado en marzo, algo que nunca habría hecho antes, porque mamá me haría sentir culpable por no visitarlos. Estoy saliendo con alguien nuevo, un maestro llamado Marcus que piensa que es atractivo que me defienda. Duermo toda la noche. Mi puntaje crediticio es excelente, solo el mío, desvinculado de las decisiones financieras de cualquier otra persona. A veces me pregunto si debería contactarlos, intentar reconstruir algo. Luego recuerdo ese mensaje de voz, la crueldad casual, la suposición de que todavía era una niña que volvería arrastrándose. Pienso en el mensaje de texto que envié en respuesta, aprecio el aviso. En ese momento, era todo lo que podía manejar. Ahora veo que fue perfecto, neutral, imperturbable, un simple reconocimiento que no reveló nada. Ellos pensaron que me estaban cortando el grifo, enseñándome una lección sobre respeto y gratitud. En cambio, me liberaron. La semana pasada, mamá envió una tarjeta a mi oficina. Sin dirección de remitente, pero reconocí su letra. Dentro había una sola línea: te queremos y sentimos mucho todo. No eran las disculpas que había pedido. No eran específicas. No reconocían lo que realmente habían hecho mal. Era solo otra declaración vaga, diseñada para hacerme sentir culpable por mantener mis límites. Puse la tarjeta en el cajón de mi escritorio. Tal vez algún día esté lista para responder. Tal vez no. Por ahora, estoy aprendiendo lo que significa ser mi propia persona, tomar decisiones basadas en lo que es correcto para mí, no en lo que mantiene la paz o la imagen familiar. Para entender que el amor no debería venir con el precio de aceptar el maltrato. El restaurante donde me reuní con mi hermano para almorzar ayer tenía esta cita en la pared: se supone que la familia es nuestro lugar seguro. Muy a menudo, es el lugar donde encontramos el dolor más profundo. Jason me vio leyéndola. Fuerte, dijo. Pero cierto. Él asintió, sin mirarme a los ojos. Papá me pidió que te diera un mensaje. No quiero escucharlo. Dijo que está orgulloso de lo fuerte que eres, incluso si no está de acuerdo con lo que hiciste. Me reí, una risa aguda y amarga. Eso no es una disculpa. Lo sé, dijo Jason. Pero es lo más cerca que va a estar. Terminamos nuestro almuerzo hablando de otras cosas: sus hijos, su trabajo, la nueva cafetería del centro, una conversación normal entre hermanos, evitando cuidadosamente el cráter en nuestra familia donde solían estar las fiestas y reuniones. Cuando nos separamos en el aparcamiento, me abrazó. Ahora lo entiendo, dijo en voz baja. Lo que te hicieron. Miré algunos de esos documentos que mencionaste. Sara y yo revisamos nuestros propios papeles para asegurarnos de que no nos hubieran hecho lo mismo. Estamos limpios. Solo estoy yo en mis cosas. Se apartó, luciendo incómodo. No creo que me diera cuenta de cuánto te trataron de manera diferente. De cuánto pensaron que podían controlarte. Privilegio de la hija menor, dije secamente. Eso está mal. Sí. Nos quedamos allí un momento en el frío aire de enero, nuestra respiración formando nubes entre nosotros. Por lo que vale, Jason dijo, creo que hiciste lo correcto, incluso si fue complicado. Esa es la cosa con establecer límites con la familia, dije. Siempre es complicado. No hay una manera limpia de decir, me hiciste daño, y no permitiré que lo hagas más. No hay un camino fácil para reclamar tu propia identidad cuando alguien más la ha estado usando como su propiedad. Pero complicado no significa incorrecto. Conduje a casa por las calles de la ciudad, pasando por el vecindario donde crecí, pasando por la casa donde mis padres aún viven. No me detuve.
Ni siquiera reduje la velocidad. Mi apartamento estaba en silencio cuando llegué. Solo yo y mi gato y la vida que construí que me pertenece por completo. Mi nombre está en el contrato de alquiler. Mi nombre está en mis cuentas bancarias, solo el mío. Mi firma aparece solo en documentos que realmente he firmado. Es algo pequeño, tal vez, para alguien a quien nunca le han tomado prestada su identidad sin permiso, pero para mí, lo es todo. Me serví una copa de vino y me paré en mi balcón, mirando las luces de Detroit. En algún lugar, mis padres probablemente estaban hablando de mí, tal vez con arrepentimiento, tal vez con ira, tal vez con esa mezcla complicada de ambos que define la mayoría de las disfunciones familiares. Esperaba que estuvieran bien. De verdad que sí. Pero que estuvieran bien ya no era mi responsabilidad. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Marcus: ¿sigue en pie lo de mañana por la noche? Sonreí y respondí: absolutamente. La vida sigue adelante. El dolor se desvanece lentamente. La culpa se acalla, poco a poco. Y en algún lugar en el fondo del cajón de mi escritorio, hay una tarjeta con una disculpa insuficiente, esperando una respuesta que quizás nunca dé. Pero esa es mi elección ahora. Solo mía.